Hola gente. Bien, hoy me gustaría hacer una reseña del documental Century of the Self o El siglo del yo en español. Bien, lo primero que creo que hay que dejar en claro es que los formatos en los que se hacen los documentales suelen ser muy persuasivos, entonces a futuro hay que contrastar mucho de lo que se dice. En este caso hablamos de un documental hecho en el año 2002, producido por Adam Curtis, que además tuvo cierto respaldo de la BBC, lo cual más todavía nos tiene que llevar a querer contrastar la información. Pero si vemos el contenido en general, parece corresponderse con fenómenos sociales que van ocurriendo actualmente. Como punto inicial para entender el contenido, uno puede tomar todo lo escrito por Freud. Si bien su bibliografía es muy amplia, una idea alrededor de lo escrito por Freud que ha llegado a nuestros días afirma que en nuestras mentes hay un contenido inconsciente y que en algún punto, a veces de una forma involuntaria, la mente lo reprime para no lidiar con esas realidades y para mantener a raya determinados impulsos. También relacionado con Freud está el hecho de que algunos de sus familiares, como por ejemplo su hija, Anna Freud, o su sobrino, Edward Bernays, tomaron gran influencia de su obra y tuvieron más incidencia de lo que uno conoce durante el siglo pasado. Por ejemplo, Bernays colaboró en generar este formato de comunicación que todavía llega hasta hoy, en el cual se asocia la entrada de Estados Unidos en diferentes conflictos bélicos con un intento de llevar democracia o liberación a otros territorios. Se podría decir que lo que hacen estos profesionales es invertir lo que habría sido la primera intención del psicoanálisis y en lugar de utilizarlo para llegar a entender ese contenido inconsciente, más bien lo comenzaron a utilizar para manipular esa parte de la mente. Otro punto en el que Bernays habría tenido importancia es en extender la costumbre de fumar en las mujeres. Hasta mediados de la década del 20, el cigarrillo estaba mayormente extendido entre los hombres, y Bernays habría aprovechado un evento de importancia en Estados Unidos para poner en primera fila a una serie de mujeres jóvenes fumando, las cuales además eran sufragistas. Esto generó una relación entre diferentes conceptos. Por un lado se asoció a la rebeldía, a la búsqueda de la liberación, y al mismo tiempo fue un supuesto signo de desafío hacia los hombres. Además fue acompañado con primeras planas en diarios y con eslogans repetitivos. Con ese proceso, Bernays habría confirmado que ciertos objetos pueden convertirse en símbolos que evocan diferentes emociones y se habría encontrado una enorme oportunidad por el lado del mercado, porque en definitiva la utilidad que tuvo todo este proceso fue la de ampliar el mercado del tabaco. Hasta ese momento la mitad de la población simplemente no iba a comprar esos productos y desde ese punto se amplió la venta. Otro caso en el que podemos comprobar la asociación entre objetos y significados es en el caso de los autos, los cuales suelen convertirse en símbolos de virilidad para muchos hombres. Justamente alrededor de la década del 30 parece ocurrir realmente una metamorfosis. Incluso podríamos pensar que una cierta asociación de la cultura estadounidense con el consumo comienza en esa época, cuando pareciera que se le deja de vender al intelecto o a la parte racional de la gente y se empieza a vender queriendo llegar a lo inconsciente o a lo emocional. Hay quienes identifican este proceso en el paso que se dio desde el Ford T a los autos de la General Motors, o en el tipo de objetos que creaba Raymond Loewy con el llamado styling. Otro proceso que se habría comenzado a explotar durante esta época fue el de asociar famosos o personas de prestigio a ciertos productos para que la muchedumbre también decida comprarlos. Y en definitiva, según este documental, lo que se daría durante esta etapa, en la década del 30, es un cambio en la concepción del ser humano. Se lo habría dejado de ver como un ciudadano y se lo pasó a ver más bien como un consumidor. Posteriormente se explica cómo la política también habría adoptado estos procesos, en los que en definitiva se intenta entender las inclinaciones de las personas para que eso determine cuál tiene que ser el discurso o la forma general de proyectarse de un determinado candidato o de un político que ya esté en funciones. Otra forma en la que estas observaciones de la mente inconsciente se manifestarían en política sería con la creencia de que
como las personas tenemos ese lado B que contiene impulsos, miedos o emociones, entonces no estaríamos en condiciones de tomar decisiones correctas por nosotros mismos, con lo cual esto podría haber generado las corrientes políticas que suponen que al pueblo hay que tutelarlo mediante el Estado. Y esto uno lo puede observar aún sin ser liberal, porque yo personalmente no sigo esa corriente política, pero sí que veo esa lógica de la necesidad de tutelar a la gente con el Estado. Mientras que Bernays se enfocó en las cuestiones relacionadas con el mercado, Anna Freud parece haber profundizado más en la búsqueda de un cierto equilibrio mental, y según su punto de vista, ese equilibrio se lograba mediante una cierta adaptación del individuo a la sociedad que lo rodea. Sobre esto, más adelante, aparecería un exponente de la Escuela de Frankfurt como Marcuse, y diría que es una forma incorrecta de utilizar el psicoanálisis, porque aumentaba la represión y porque lo que había que hacer es criticar al sistema y no intentar adaptarse a él. Otras críticas fueron que, por ejemplo, ciertos sufrimientos en la vida son inevitables y no es del todo correcto pretender esconderlos adaptándose a la corriente. Lo curioso de todo este proceso que estamos analizando es que con el paso del tiempo dio a luz a varias ideas que podemos ver presentes en la actualidad. De la mano de la idea de una liberación de lo que está en el interior de nuestras mentes, que en principio pudo tener una buena intención, se terminó llegando a la idea del sé tú mismo, que utilizan montones de marcas como una estrategia de venta, intentando dar la idea de que en la variedad de productos que tienen, uno va realmente a expresar algo único que nadie más puede. Por ese camino se termina fomentando el individualismo y se ha dado esta paradoja de la que hemos hablado en algún que otro video, en la cual se nos hace creer que cada uno de nosotros está siendo diverso cuando en realidad se nos estandariza. Por ejemplo, yo un día me voy, me compro unas zapatillas verde fosforescente, creo que voy a estar expresando algo único y de repente levanto la cabeza y veo que un montón de gente de mi misma generación y con aspecto similar al mío también lleva las zapatillas iguales a las que tengo yo. También se da junto con esto el proceso de capitalizar a los rebeldes, es decir, de venderles ciertos productos que ellos van a asociar a una idea prefabricada de liberación de un tirano y que en el fondo no hace otra cosa que beneficiar al consumo y al mercado. Otra característica es que con estas ideas prefabricadas se está en presencia de una especie de consumidor infinito, porque no veríamos simplemente a un consumidor que compra según lo que necesita, sino que compra en tanto y en cuanto se lo conduce a desear algo. A mí como conclusión se me ocurre relacionar al contenido de este documental, que recuerden que lo pueden encontrar en YouTube, son 4 partes de 1 hora, y se me ocurre relacionar todo este documental con otros contenidos que hemos visto en el canal. Por un lado, hemos analizado lo que escribió Gustav Le Bon en su libro Psicología de Masas, y en parte él decía que ya observaba en 1895 a los políticos incapaces de crear ideas por sí mismos y entonces siguiendo lo que generaba la prensa. Un tiempo más adelante, cuando aparece la televisión, claramente el bombardeo por parte de programas y de publicidades es mucho mayor, y en definitiva eso es una cosa que hoy por hoy ya la podemos ver claramente. O sea, el político no hace otra cosa más que observar tendencias y tratar de adaptarse a ellas. Por otro lado, también se me ocurre relacionar esto con la idea de la ventana de Overton, que recomiendo que busquen sobre eso, porque es un proceso en el que se describe cómo convertir a algo en aceptable. Y como vimos, este sujeto, Edward Bernays, trabajó bastante alrededor de estas cuestiones de cómo volver aceptable a un producto o alguna cuestión de ese estilo. Por otro lado, también me resulta interesante el tema de que todo lo que ocurrió en Estados Unidos durante estas etapas es igual y fue tomado también por los propagandistas alemanes de la década del 30 en el nacionalsocialismo. De manera que es otro aspecto más que puede ser demonizado en un lado del mundo, pero que en definitiva ya estuvo antes en otro. Por otro lado, otra cuestión interesante es esto de que se haya utilizado tanto por parte de políticos como también en el mercado.
es otra cosa más que a mí me hace pensar que muchas veces el mercado y el Estado no tienen una diferencia cualitativa importante, sino que en definitiva expresan cuestiones de maneras diferentes, pero que tienen la misma raíz. Otro aspecto que me resulta interesante es cómo en la actualidad este intento por entender las inclinaciones de las personas que busca tanto el mercado como el Estado, la mayor expresión de esa intención la tienen hoy por hoy las redes sociales. O sea, en definitiva las redes sociales son una base de datos en las que estamos ahí poniendo absolutamente todo lo que pensamos, quiénes somos, con quiénes nos juntamos. O sea, hoy por hoy estamos totalmente entregados en ese sentido. Y por último, con lo que más se me ocurre relacionar el contenido de este documental es con toda la cultura progre, ¿no? Porque la mayor expresión, en mi opinión, de ese individualismo, el sé tú mismo y todo eso mal entendido, en definitiva es la cultura progre. De manera que, bueno, espero que este video les resulte interesante. Como digo, el contenido de este documental se puede relacionar con muchas cuestiones. Voy a dejar los links para que encuentren el documental fácil en la caja de descripción. Así que bueno, pueden comentar lo que les pareció. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.